¿Cómo estamos? Me alegro mucho de que no habéis entendido el domingo pasado cuando hemos dicho que íbamos a hacer solo un servicio. Se ve que me habéis entendido y lo habéis obedecido, ¿ven? Qué bueno que hoy hayamos podido venir. Gracias. Bueno, pues yo creo que para empezar el culto siempre es bueno compartir lo que Dios nos da. Ayer teníamos una reunión en Valencia y la verdad que muy bien, porque esta mañana de temprano yo y mi esposa reflexionábamos, meditamos sobre lo que Dios nos había hablado personalmente a mí y a ella, y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Le damos muchas gracias a Dios por Dios hablarnos, por confrontar nuestra vida, porque si estás en una reunión y tristemente no escuchas la voz de Dios, es porque al igual no estás lo atento suficientemente a lo que Dios está diciendo. Entonces nosotros esta mañana le damos gracias a Dios porque Dios nos habló ayer, pero clarito, ¿verdad? Muy clarito. Dios nos habló al corazón. Por favor, dale. Hay que ver el enemigo como quiere ya, ¿Estamos? Sí. Pues como decía, qué importante es que uno pueda recibir lo que Dios nos quiere decir. Amén. Y yo le preguntaba a Dios, esta mañana después de estar reflexionando, como decía con mi esposa, yo le preguntaba a Dios, yo le decía, mira Dios, lo mismo que ayer tú me hablaste, y me hablaste a mi corazón, y hablaste a mi vida, yo quiero hoy en esta mañana, que en este lugar, las personas puedan recibir lo que Dios quiere decir. Amén. Que no solamente se te quede en una palabra que estás aquí ocupando un sitio, viniendo a un lugar, por un motivo, por un propósito, sino que Dios pueda hablar a tu corazón. Y yo le decía, Dios, ¿qué palabra puedo para presentar el culto? ¿No? ¿Qué palabra me gustaría traer en esta mañana? Y Dios, así de claro, como tú me estás escuchando a mí, Dios me decía en mi corazón, hazles esta pregunta, ¿no? Y yo quiero hacernos 3 veces te voy a hacer la pregunta. Yo quiero que tú mires a la persona que tienes a tu lado y le digas, ¿a dónde iremos? Mira a la persona que tienes a tu lado. Ahora te voy a hacer otra pregunta, igual o parecida o mejor. Busca a alguien más guapo que tú. Escúchame, alguien más guapo que tú y dile, ¿a dónde iremos? Esa cuenta más, ¿verdad que sí? Vamos, y grítame a mí, ¿a dónde iremos? Pregúntame. Ahora sí. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos? Esa es la respuesta que Dios me daba a mí esta mañana, a mi pregunta. Y esa misma respuesta yo quiero compartirla en la palabra de Dios. Esto está en Juan, capítulo 6. Jesús descubre o ve que sus discípulos, los que lo seguían, empezaron a dejar de seguir a Jesús, empezaron a dejar de ser discípulos. Y Jesús le hizo una pregunta. ¿También ustedes queréis dejarme? ¿También ustedes queréis marcharos? ¿Cuántos prófugos, cuántos desertores, cuántos fugitivos hay hoy aquí? ¿Cuánto tiempo llevas como fugitivo del amor de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas huyendo del amor de Dios? Y Pedro, me encanta la respuesta de Pedro, dice, le respondió en el versículo 68 de Juan 6, le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Gloria a Dios, amén. ¿A quién iremos? Yo no sé si tú te das cuenta, una respuesta que nace de un corazón humilde, porque Pedro era pescador, o sea, que el trabajo de Pedro era en aquel tiempo de los, vamos a ponerle clase media baja, muy baja,
Y vemos la respuesta de quien nace desde un corazón que entiende que separado de Dios nada podemos hacer. Que separado de Dios no somos nada. Y me gusta como Pedro responde y dice, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde podemos ir? ¿Dónde puedes estar tú hoy mejor que en este lugar escuchando la voz de Dios directamente a tu corazón? ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Además, hay una promesa de Dios que dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Josué capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Entonces, ¿por qué seguimos a veces siendo como fugitivos, verdad? Hay otro texto en Romanos 8, me parece que dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar jamás y nunca del amor de Dios. Amén. Somos nosotros. Somos nosotros los que nos separamos, los que huimos de ese amor de Dios. Por eso yo hoy pedí al Señor eso, que hoy tú puedas recibir lo que Dios va a traer, lo que Dios ha depositado en el varón que trae la palabra de Dios, en su siervo, que tú puedas recibir esa palabra hoy. Que tú puedas decir, Señor, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Yo he venido porque tú tenías preparado esta palabra para mi vida. Amén. 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 Pues sin más, yo quiero que oremos. Yo quiero que cierres ahí tus ojos donde tú estás. Señor, gracias. Muchas gracias, Dios mío, Señor. Porque sabemos que un tiempo de aflicción, sabemos que un tiempo de dificultad que podamos estar viviendo es todo pasajero. Todo pasará. Y todo pasará, y sobre todo cuando te buscamos a ti, sabemos que tenemos un peso de gloria. Señor, gracias porque en este tiempo, en este día, tú has preparado este lugar. Ya tú habías preparado este día, este momento, Dios mío, Señor, para hablar a la iglesia. Para hablar a estos hombres, estas mujeres, estas familias que están aquí delante de ti. Señor, que puedan recibir esta palabra, Dios, Señor, que puedan salir de aquí renovados, porque necesitamos ser renovados día a día, tener una nueva forma de pensar, para entender que separados de ti no podemos hacer nada. Que a dónde podemos ir, que tengas palabra de vida eterna, solamente tú, Jesucristo. Porque ya podemos hacer muchas cosas, o dejar de hacer otras, pero tú nunca vas a cambiar. Tu deidad, tu esencia, tu amor es para siempre, por los siglos de los siglos. Pero si cambias tu forma de hablar a tu pueblo, si cambias la forma de dirigirte a nosotros, Dios mío, Señor, Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que te dirijas a través de tu siervo, a través de este culto, que te dirijas a nuestra mente, a nuestro corazón, porque hemos entendido que sin ti no estaríamos perdidos, que sin ti no podemos hacer nada, que solamente en ti hay palabra de vida eterna, que solamente en ti hay palabra de sanidad, que solamente en ti hay palabra de restauración, hay palabra de libertad, hay promesas para nuestra vida. Señor, habla, Señor, a tu pueblo con claridad, con palabras fáciles de entender en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchísimas gracias, Dios, Señor, por haberte mostrado nuestra vida a través de tu amor y a través de tu misericordia. Hoy queremos decirte como Pedro. Queremos darte una pregunta a tu pregunta. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna para nosotros. Solo en ti podemos encontrar esa palabra, Dios.
Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Cualquier situación entiende lo que Dios te está diciendo, ¿no? Yo tenía costumbres de siempre, entonces Dios me cambiaba esa costumbre y que siempre sacaba a la esposa, nuestro pastor Gorka, siempre la sacaba desde que nos conocemos, o a la gente que siempre nos ha visitado, siempre sacaba a su esposa a dar un testimonio, a dar una palabra, ¿no? Y ayer el Señor nos ponía en nuestro corazón que cambiara, ¿no? Y yo le digo, bueno, ¿y cómo cambio, no? Porque no me gusta el 2x2, siempre el 2x2, 4, 2x2, 4. Entonces el Señor me decía, invítala a que toque una alabanza, ¿no? Y yo quiero que ahí donde estás, por favor,
Yo quiero invitar a Noelia, que es la esposa de nuestro pastor Gorka, que nos está visitando hoy, y la verdad que es un placer que ellos puedan visitarnos. Gracias, Dios mío, Señor, por quitar el corona ya dichoso, bueno, quitar el estado de alarma para que ellos puedan visitarnos y estar hoy con nosotros aquí. Amén. Entonces yo voy a invitar a nuestra hermana Noelia que pueda administrarnos una alabanza. Pues yo le doy gracias a Dios por estar nuevamente aquí, por ver que siempre está lleno, que siempre el Señor sigue trayendo a sus hijos, ¿no?, a su casa, y la verdad que me estaba gozando ahí en la alabanza, en la oración, y me he quebrantado con la adoración de alejado de ti, no sé, no soy nada, porque como decía al principio Ramón, ¿no?, ¿a quién iremos, no?, si solo Él tiene palabras de vida eterna? Y yo espero que ninguno de nosotros perdamos ese amor y que nunca nos apartemos de Él, sino que siempre estemos ahí arraigados en la roca que es Jesús. Amén. Amén. Todo lo que quiero hacer es entregar.
tiene para compartirnos en esta mañana. Dios mío, te ruego que tú puedas venir, Dios mío, Señor, esta mañana hablándonos, guiándonos y enseñándonos, Dios mío, Señor. Tú traigas tu palabra, Señor, adecuada para cada una de nuestras vidas, para este día. Tú traigas tu palabra, Dios mío, Señor, que no sea la palabra de un hombre, Señor, sino que sea tu palabra, Dios mío, Señor, hablando a nuestras vidas, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por todo lo que tú haces, Dios mío, Señor, y gracias por lo que tú harás, Señor, y por la palabra que tú hayas puesto en el corazón, Señor, para traerla, Dios mío, Señor, porque es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 22. ¿Lo tiene ahí? Lucas 22. Yo prefiero no poner el Sí, 22. Los 22, 31. Pues si no se pierde la atención. Yo les recomiendo que traigan la Biblia física siempre al culto. Que cuenta de la Biblia en el teléfono, al final uno se despista mucho con eso. Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro, mira que Pedro, siempre Pedro. Hay tiempos en nuestras vidas. Todo tiene su tiempo. Todo tiene un comienzo, todo tiene un final. Y dentro de la voluntad de Dios siempre hay tiempos para nuestras vidas. Y era el tiempo de que Jesús fuese acabando su ministerio en la tierra. Había ya hecho todas las cosas que tenía que hacer, había hecho todos los mandatos de Dios, había hecho toda la voluntad de Dios. Recuerda siempre que Jesús siempre hizo en todo momento la voluntad de Dios. Y como parte de la voluntad de Dios, los tiempos empiezan y los tiempos acaban. No son siempre los mismos, no son tiempos eternos, no son tiempos que empiezan y nunca acaban, sino que tienen un comienzo y tienen un final. Y toda enseñanza de Dios para una vida tiene un tiempo y tiene un comienzo y tiene un final para pasar a una siguiente etapa, ¿no? Toda la vida uno no pasa siendo un bebé, ni siendo un niño, ni siendo un adolescente, y va cambiando de etapas y de tiempos. Si mira su vida, seguro que puede reconocer tiempos y tiempos y tiempos, ¿no? Hay tiempos para todo y cada cosa tiene su tiempo. Y era el tiempo en el que Jesús ya tenía que partir. Tenía que acabar su obra, Jesús físico hablamos, y tenía que acabar su tiempo ya en la tierra. Y aquí le anuncia, dice el verso hablado en los versículos, en que Jesús anuncia la negación de Pedro, pero también le está diciendo a Pedro que va acabando ya el tiempo, que ya tiene que empezar a, no sé, en español se dice destetar, no sé cómo se dice en ucraniano, no sé ninguna palabra en ucraniano, es cuando ya la madre deja de dar el pecho al niño y el niño tiene que empezar a comer alimentos sólidos, ya deja de ser un bebé, ya el niño va creciendo y empieza ya a ser un poquito más mayor, a tener que empezar a separarse un poquito de la madre. Empieza el proceso de destetar, que es quitarle el pecho al niño para que empiece a comer ya un alimento más sólido y un poquito más avanzado, no solamente leche y leche y leche y leche. Y aquí le dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, y también te lo dice a ti, y también me lo dice a mí. He aquí Satanás os ha pedido a todos, si no sería te ha pedido, o me ha pedido, te ha pedido, es os ha pedido para zarandearos como a trigo. Suena duro, ¿eh? Así que el diablo vino delante de Dios, y esto te recordará a Job. Ha venido para zarandearos. Cuando leemos la historia de Job, la leemos y decimos, mira cómo funcionan las cosas, ¿no? Hay un mundo que a veces no vemos, hay un mundo espiritual, que el diablo va delante de Dios para
hablar de una persona y no lo vemos, pero aunque no lo vea no significa que no está ahí. Y aquí Jesús le dice a los discípulos, va llegando mi tiempo, es tiempo ya de separarnos, es tiempo de hacerse mayor, de crecer, de madurar, de avanzar, de dejar de ser ya tan niño y pasar a ser ya más hombres y mujeres. Y en ese proceso, en ese cambio, en ese tiempo, el diablo me ha pedido para zarandearnos. Y uno podría decir, bueno, menos mal que Jesús le va a decir que no. Menos mal que Jesús me va a quitar de esta prueba. Menos mal que Jesús no va a dejar que eso pase. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y yo le he dicho que sí. Porque cuando Dios le respondió a Job, al diablo sobre Job, no le dijo que no. Le dijo, vas a encontrar un hombre fiel. Vas a encontrar un hombre que no va a negarme. Vas a encontrar un hombre que aunque tú creas que me va a negar, no lo va a hacer. Y yo me pregunto, cuando Jesús le responde sobre nuestras vidas, ¿qué encuentra en nosotros? Porque Pedro, al fin y al cabo, no es más que un representante. Jesús se iba y Pedro se quedaba. El Jesús físico se iba y Pedro se quedaba. Había estado tanto tiempo con Jesús, yendo para aquí, yendo para allá. Qué fácil es, ¿verdad?, ponerse detrás de alguien y que el primero reciba las tortas y el segundo se quede a ver qué pasa. Aprendiendo, pero también cubierto. El que se pone al frente es el que recibe y el que está detrás es el que está siempre resguardado. Pero llega un día, y a Pedro le llegó, y a todos los discípulos le llegó, en el que Jesús acabó su ministerio. Y tenían que acostumbrarse a estar sin Jesús. Y tenían que acostumbrarse a Romanos 1:17, que el justo por su fe vivirá. Pasar de estar en el segundo plano a estar al frente. Ya Jesús acabó. Qué bonito, ¿verdad? Estar toda la vida detrás de Jesús y vamos para allá. Y Jesús, opino esto. No, estás equivocado y te corrige. Y Jesús, voy para allá. No vayas para allá. Y Jesús, me quiero quedar aquí. No, hoy toca moverse. Y Jesús te va corrigiendo y Jesús te va, lo tienes al lado y tú vas aprendiendo. Y llega un momento en el que Jesús deja de estar aquí al ladito y yo tengo que empezar a caminar por mi propia fe. Le llevó a Lot con Abraham. ¿Recuerdan? Espero que lean la Biblia. Sería interesante. Le llegó el momento en tener que separarse de Abraham porque sus pastores se peleaban y tuvo que separarse. Y toca un momento en la vida en el que uno tiene que empezar a caminar no por la fe de otro, sino por la fe propia. No por tener a Jesús al lado, en el que nada es discutible, ¿verdad? Todo lo que Jesús haga está bien, así que Jesús dice que vamos, vamos. Jesús dice que nos paramos, nos paramos. Jesús dice que nos quedamos 3 días caminando, 3 días caminando. Jesús dice que nos quedamos aquí una semanita, nos quedamos aquí una semanita. Qué fácil, qué bueno, porque al final toda la fe, viene de parte de Dios, por Jesús, y Jesús me la transmite. Pero llega un momento en el que tengo que empezar a vivir por mi propia fe, no por la fe de otros. Tengo que dejar de ser dependiente de otros. En las iglesias, supongo que en esta no, pero en las mías sí, hay mucho infantilismo. Tengo una situación y voy a donde el pastor. Tengo una situación y voy a donde... Y yo pregunto, ¿usted Dios no le habla? ¿Solo le habla cuando le habla a través de mí? ¿Dónde está su comunión con Dios? Qué bueno cuando llegas a un sitio a dar una palabra a alguien y dices, Dios ya me había hablado de esto, Dios ya me había avisado, tú solo vienes a confirmar. Gloria al Señor. Pero no ocurre tan a menudo. Siempre cuando vienes a dar una palabra a una persona, esa persona entra en conflicto porque todas las voces que Dios le había dado ya antes, nunca las escuchó y tiene que llegar a escuchar la voz audible de alguien que viene a decirle, es tu tiempo de cambio, es tu tiempo de renovación, es tu tiempo de crecimiento, es tu tiempo de dejar esto, es tu tiempo de dejar lo otro, es tiempos. Y no entienden los cambios, no entienden las voces, no entienden porque no están acostumbrados a tener una relación con Dios. O su relación con Dios depende de la relación con el pastor. Y cada cosa les causa un conflicto porque no entienden a Dios. No entienden que Dios tiene un plan para su vida
y que esos son tiempos que empiezan y tiempos que acaban. Y era el tiempo de que Jesús se fuese. Y aquí le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y no le voy a decir que no, le voy a decir que sí. Es el tiempo para que empecéis a caminar por vosotros mismos. No que te vayas a la iglesia y abras otra iglesia, sino que no seas dependiente de Jesús físico, que empieces a caminar por fe. Porque Jesús le dice: pero yo he rogado por ti, no para que el diablo no te zarandee, fíjate. No le dijo: pero yo le he dicho al diablo que no, porque no me gusta. No, le dijo: dale. ¿Quieres zarandear a Pedro? Dale. ¿Quieres zarandear a Job? Dale. ¿Quieres probar a esta persona? Dale. No le dijo que no, le dijo que sí. Y el hermano respondió: pero yo le he rogado por ti, a Dios, que tu fe no falte, que entiendas que esto que está ocurriendo es porque Dios lo está permitiendo. A veces entramos en conflictos de fe por no entender que Dios permita algo en mi vida, por no entender por qué Dios deja algo, por qué no entender que Dios hace algo, por qué no entender qué me está ocurriendo, qué está pasando. Y aquí nos enseña la palabra de que Jesús permitió al diablo zarandear a Pedro, igual que permite Dios que haya pruebas en nuestras vidas para entender en qué nivel espiritual estamos. Y si somos tan dependientes del pastor, tan dependientes de otra persona, tan dependientes que al final somos niños espirituales. Hebreos capítulo 5. Verso 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y dice el verso: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, y fíjate bien en el tanto tiempo, tiempo suficiente para haber madurado, para haber avanzado, para haber crecido, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dice el verso 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué dice el final? Porque es niño. Porque sus comportamientos, siendo adulto, son de niño. Son de niño. Debiendo de ser maestros, dice, todavía nos comportamos como niños. ¿Cuál es el comportamiento de un niño? Siempre papá, mamá, pastor, pastor, pastor. Y yo le pregunté: ¿usted no le habla a Dios? Cuando se dice en la Biblia que Dios habló a, o se dice en la iglesia y Dios ha hablado a o me ha hablado, ¿a usted no le habla a Dios? Dios habla. Amén. Dios habla. Pero es más fácil seguir siendo un niño dependiente que empezar a comportarse como un adulto de las cosas de Dios. Y por supuesto en las cosas naturales. Porque al fin y al cabo, hay personas que todos los domingos necesitan que el pastor les dé una palabra. Porque van de domingo en domingo, en domingo, en domingo. No tienen una relación personal con Dios, que Dios les pueda hablar. Y es maravilloso cuando Dios te habla a través de un hermano, a través de un pastor, a través de una predicación. Pero es más maravilloso cuando Dios te habla y personalmente. Debiendo de ser maestros, o sea, de los que enseñan, todavía son niños a los que hay que enseñar. Todavía hay muchos infantiles. Entonces Jesús le dice: mira, ya es tiempo de pasar de ser alguien que está a mi lado a ser alguien que camina, alguien que tira ya por sí mismo, que crea un conflicto en su vida, desde luego, pero que toca hacerse mayor, toca crecer y toca desarrollar y toca hacer por ti mismo y descubrir por ti mismo cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Porque una de las cosas que va a hacer el tener una relación personal con Dios es que Dios te habla y te dice: esto sí y esto no. En los tiempos antiguos, en los tiempos de David, lo leíamos, David quería hacerle una casa a Dios, quería hacerle un templo, quería hacerle un lugar.
Y le dice al profeta Natán, quiero hacerle un templo para Dios. Y el profeta le dice, sí, por supuesto, es una gran idea. Y Dios tiene que venir a decirles, no señores, no todas las buenas ideas que uno tenga son de parte de Dios. Pero cuando uno consulta a Dios, Dios le responde. Cuando uno tiene un intermediario, tiene que esperar a que el intermediario hable con Dios y Dios le responda, y entonces ya no sabe uno si es la voz del intermediario o la voz de Dios. Por eso busca a Dios. No que dependamos de un hombre, sino que dependamos directamente de Él. Y cuando Dios te habla, bueno, ahí ya no hay para dónde. Dios te habló, ya elimina todas las barreras, pero elimina también todas las excusas. Es decir, es que quizá este hombre no entendió bien lo que le dije y por eso su respuesta. Es que igual el pastor no sabe bien. Es que igual la persona que consulté igual. Y entonces acaban buscando por todos los sitios quien le hable lo que quiere escuchar. En lugar de ir delante de Dios y recibir la palabra directa de Dios y decir, aquí ya no hay para dónde. Simón, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo y toca el momento de hacerse mayor. Toca el momento de separarse y de no ser dependientes. Toca el momento de avanzar y toca el momento de crecer y toca el momento de que empieces a buscar a Dios por ti mismo y empieces a caminar por fe. Porque mientras tienes a Jesús delante, no necesito tanta fe porque lo tengo ahí conmigo. Mientras sea dependiente, no necesito tener una relación con Dios. Por eso Dios quiere, como Abraham y Lot, separar. Para decir, Lot, deberías de haber aprendido ya tantas cosas. Y cuando Lot tiene que tomar su primera decisión, nos encontramos con un Lot infantil. Que en vez de buscar a Dios, como había debido de aprender de Abraham, solo mira la llanura, mira la parte más fácil, la parte más cómoda, y se lanza hacia Sodoma y Gomorra. Debiendo haber aprendido, nos encontramos con hombres y mujeres que no han aprendido todavía porque tienen comportamientos demasiado infantiles, por no tener una relación directa con Dios y ser siempre dependientes de otros. Es necesario para mi crecimiento que yo empiece a comer delante de Dios y a recibir la palabra delante de Dios. Jesús le dijo, no te voy a quitar esta prueba, es necesario para tu vida, es bueno para tu vida, es algo que tienes que pasar. Y no sé si como padres o como pastores, pues uno tiene siempre la tentación de que a sus ovejitas y a sus hijitos, ¿por qué no sufran demasiado? ¿No? Y viene Jesús y dice, no es el camino. Cuando uno se lo pone demasiado fácil, esa persona no aprende. Cuando uno lo acaba por malcriar, es cuando no le permite ningún sufrimiento. Cuando va a tener una prueba, se la quito. Cuando va a tener un momento difícil, se lo aparto. Cuando va a tener una dificultad, yo voy y se la resuelvo antes. Y entonces que mi hijito, que mi ovejita no tenga ningún problema. Hemos leído Hebreos capítulo 5, verso 12, que habéis debido ser maestros. Todavía estamos con la leche y a veces los que provocan eso no son las ovejas, sino son los pastores, que no permiten a sus ovejas tener un poquito de sufrimiento. Y aquí llega Jesús y le dice, mira Pedro, y mira chavales, discípulos, ha llegado el momento de irme y que sepáis que el diablo no solamente es que pueda venir a zarandearos, es que me lo ha pedido y yo le he dicho que sí. Ha llegado el momento, ha llegado las pruebas, ha llegado las situaciones que os van a fortalecer, pero tenéis que pasar por ellas. Y a veces la parte humana de un siervo, de un padre, de un pastor, quiere evitar que sus ovejas pasen por sufrimiento. No vaya a ser que si pasa por un sufrimiento se vaya, no vaya a ser que si pasa por un sufrimiento niegue la fe, no vaya a ser que sea todavía demasiado pronto, demasiado débil, demasiado... la tentación de ser una madre gallina. ¿Saben cómo hacen las gallinas? Cogen así a los polluelos, los meten por debajo y la madre soporta todos los tortas y los polluelos están todos libres. Pero llega un momento que el polluelo tiene 50 años y todavía vive en casa. Y ahora escuchas a la madre decir, mi pequeñín. El pequeñín pesa 120 kilos y ya después de ser pequeñín hace muchos años. Pero la mamá le cubre. Entonces ayuda a que el hijo diga, ¿dónde voy a ir mejor que
estando en casa de mamá, que me hace la comida, que me lava la ropa, que me... ¿vale? Lo tiene tan cubierto que al final es un infantil con 50 años. Porque no le han permitido, ¿sabes?, darle una patadita. ¿Sí? Y dice, toca ya hacerse mayor. Y vamos a Jesús y dice, he permitido que os hagan de él. Van a veniros pruebas, van a veniros situaciones, y yo estaré en espíritu, no en carne, a vuestro lado. Yo os voy a ayudar, pero no voy a estar presente para que os escondáis debajo de mí. Tenéis que enfrentar y tenéis que aprender a vivir por fe. Empezar a caminar, porque la única manera que uno tiene de madurar es pasar por pruebas y pasar por situaciones, pasar por dificultades, y que esas dificultades te lleven a ponerte de rodillas delante de Dios y que Dios te dé la palabra directamente. Amén. Mientras uno vive debajo de, siempre tengo a quien llamar, y qué bueno poder llamar a alguien, pero la primera llamada debe de ser. Si me acostumbro a ser dependiente de mi pastor, nunca tendré una relación con Dios, porque siempre tendré la relación a través del pastor. Hay un texto, no sé si es en Éxodo, Levítico, en el que el pueblo teme a Dios y le dice a Moisés, igual es mejor que tú hables con Dios y que Dios nos hable a través de ti, porque es más cómodo, es más fácil, yo no tengo que buscar, no tengo que ponerme de rodillas, no tengo que esperar la respuesta, no tengo que pasar ese proceso de aprendizaje de escuchar la voz de Dios. Ya cuando Dios te hable, tú me dices. Y aquí Jesús nos enseña cómo se hace. Llegado el momento, te toca aprender a hacerte mayor. Yo he rogado por ti, o sea, no te abandono y a tu suerte. Yo estaré ahí, pero no voy a estar de la manera en la que estás acostumbrado. Yo estaré a tu lado como tu pastor, estaré a tu lado como tu consejero, pero toca empezar a crecer y avanzar. Porque si no tenemos un pueblo infantil. Tenemos un maduro y un montón de niños. Tenemos el pastor que habla con Dios y tenemos un montón de niños que necesitan de su pastor. Pero Dios hizo algo. Cuando Jesús murió, se rasgó el velo y uno tiene entrada directamente a la presencia de Dios. Así que ya no necesitas, qué bueno cuando el pastor te hable, pero no como que al final se convierte casi en un impedimento. Hay personas tan atadas a que la palabra le venga, o tan acomodadas muchas veces le venga por el pastor, que ya no buscan a Dios. Y si Dios rasgó el velo, es para que no solo el sumo sacerdote tenga entrada delante de Dios, sino para que tú puedas acceder delante de Dios. De rodillas, en tu casa, y digas, Dios mío, habla porque tu siervo escucha. Amén. Mientras está Jesús físicamente, sabe que los discípulos se van a poner detrás. Cuando estaba la muerte de Lázaro, le estaban tirando piedras en un sitio y Jesús dice, ahora, en vez de ir a ver a Lázaro, vamos a dejar que Lázaro muera y vamos a volver al sitio donde nos tiran piedras. Y los discípulos se volvían locos, pero al fin y al cabo obedecieron porque era el maestro. Ahora ya no tengo a Jesús, ¿ahora qué decido? ¿Voy corriendo a ver a Lázaro cuando no era la voluntad de Dios? ¿O voy al sitio donde me tiran piedras, que era el lugar que Dios tenía para ellos en ese momento? Ya dependo de Dios. Me tengo que hacer mayor. Tengo que dejar de ser dependiente de Él. Y por eso Dios permite el zarandeo y permite las pruebas, y permite las situaciones para que uno avance y uno crezca. Pero a veces somos como los madres gallinas, ¿verdad? Si vas a Mateo capítulo 26, verso 29, verso 39. ¿Bien ahí? Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró Jesús sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y dime, Jesús fue a la cruz, así que Dios no le evitó el sufrimiento. Así que Jesús tuvo que llegar hasta el final. Y era su hijo.
pero no le evitó. Y mira que Jesús se lo pidió, y a veces le pedimos a Dios que nos quite la parte difícil, que es la que más nos enseña. Porque cuando las cosas son demasiado fáciles, no aprendemos mucho. Pero cuando las cosas son difíciles y cuestan, ahí sí que aprendemos más. Y llega Jesús y le dice a los discípulos que van a tener que aprender por ellos. Pero es que Jesús también lo hizo. Jesús era hijo, pero también era un padre espiritual para los discípulos. Y llegado el momento, todos nos llega la tentación de decir, si puede ser que pase esta copa, si puede ser, pero que no sea como yo quiero, como a mí me apetece, sino que sea como tú quieres. Y al final de ese sufrimiento, aún hoy trae bendición a nuestras vidas, 2000 años después. Un sufrimiento, bendición para millones. Y nunca sabes lo que hay detrás de una prueba, detrás de un zarandeo, detrás de que una agitación, detrás de... Solo lo sabes cuando lo has pasado. Y cuando lo has pasado dices, hoy he aprendido algo bueno, hoy he aprendido a superar algo. Pero lo he aprendido ya por mí, no porque otro me lo ha facilitado. Ni Dios le quitó a Jesús el sufrimiento, ni Jesús le quitó el zarandeo a sus discípulos. Pero a veces como padres o como pastores queremos evitar que nuestro hijo sufra un poquito, olvidando que así hacemos hijos infantiles, inmaduros, que no conocen y que no han experimentado el valor de las cosas porque nunca han tenido que sufrir nada. He rogado que tu fe no falte, voy a estar ahí, le decía Jesús, pero no voy a estar como estás acostumbrado, voy a estar de otra manera, así que vas a tener que vivir por tu propia fe. Y es una prueba también de dónde está mi fe, dónde está mi confianza, si está más en el pastor que en Dios, o en mi líder, o en mi responsable, o en mi autoridad que en Dios. Y también es una muestra y una prueba de cómo está mi nivel de fe. Si volvemos a a Lot, estaba muy bajo, porque en su primera decisión ya se equivocó. Y esa decisión provocó un desastre para el resto de su vida, fue un poco desastrosa. ¿Cómo está tu nivel de fe? Cuando Dios te habla, ¿tienes fe o no tienes fe? ¿Cómo está tu nivel de cada uno? Que no se ve mientras estoy en la iglesia, se ve cuando salgo de la iglesia y estoy en mi vida particular. Y Dios me pone una prueba y Dios me pone un desafío y yo, ¿qué hago? ¿Avanzo? 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, escúchalo bien, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Amén. No podrás, no vas a ser tentado más de lo que puedes resistir, pero sí lo que puedes resistir. ¿Están ahí? Amén. El verso dice, no vas a ser tentado más de lo que puedes resistir, pero sí aquello que puedas resistir. Eso sí, para llevarte hasta ver dónde está tu límite de fe, para dar un desafío a tu fe, un crecimiento, y para que entiendas que Dios está a tu lado, pero no va a evitar la prueba, no va a evitar la dificultad, porque es lo que te va a llevar a un paso adelante. Sin dificultades no habría desarrollo, no habría madurez, todos seríamos, con 80 años seríamos niños, pero son las dificultades, los problemas, las situaciones los que nos hacen avanzar y crecer. No os ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Es decir, para cada tentación, para cada prueba, para cada crecimiento, para cada paso, habrá una situación, pero habrá una respuesta de Dios, una salida. Amén. No digo el mismo día, ni la misma semana, a veces ni siquiera el mismo mes. Porque Dios sabe cómo utilizar los tiempos para que algo tenga un fruto. Te digo, cuando tú siembras algo en el campo, no tarda un tiempo en dar fruto. ¿Has visto algún fruto que lo pongas por la noche y por la mañana esté ya aquello? Hay que trabajarlo, hay que trabajar la tierra primero, hay que sembrarlo, hay que regarlo, hay que quitarle las hierbas, hay que... Isaías capítulo 5... para que luego al final no salga nada, porque al final hay veces que no sale nada, pero lo normal es cuando uno siembra, al cabo de un tiempo, se siembra en primavera, se recoge en otoño muchas veces y pasa un tiempo, y todo ese tiempo uno es de espera y de prueba
y por fe. Y es curioso como uno tiene la fe para creer que sembrando una cosita de nada sale luego mucho, pero cuando nos toca ir a lo espiritual, cuando Dios siembra algo a nosotros, queremos una respuesta automática. Y Jesús les vuelve a enseñar: os voy a dejar que os zarandee para que aprendáis tantas cosas que necesitáis aprender por vosotros mismos. Y por mucho que alguien te las explique, no es lo mismo. Porque las experiencias nos nutren mucho más que las teorías. Cuando llevo la teoría a la práctica, ahí sí que el círculo se completa. Cuando se queda solamente en teoría, cuando Dios te habla de que Él es tu provisión y ves cómo Dios te provee. Ahora, cuando solo he oído que Dios provee, pero no lo he visto. Dice el verso: no se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Y fiel era Jesús, que dijo: no voy a abandonaros, voy a estar orando por vosotros, voy a estar pidiéndole a Dios por vosotros, pero voy a dejar que os zarandee, no olvides. Dios es fiel, que os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y acabamos en Lucas capítulo 4, porque no hay nada que no vayas a vivir que Jesús no lo haya vivido antes. Amén. Así que tienes que buscar en la palabra dónde está, aquel lugar en el que Jesús habla sobre lo que a ti te está pasando hoy. Todo lo que tú creas, pues, todo lo que tú creas que nadie le ha pasado, Jesús lo pasó. Y probablemente habrá muchas personas que lo hayan pasado, pero eso no evita que tú lo tengas que pasar también. Lucas capítulo 4, tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, primera condición, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y fue llevado solo. Lo dice ahí. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu y no comió nada en aquellos días. Era una situación para Jesús. Igual que son las situaciones que tú tienes que vivir y aprender a superarlas. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiéndole le dijo: escrito está. Ahí. ¿Por qué Jesús pudo responder? Porque había recibido palabra de parte de Dios, había comido delante de Dios, había recibido sabiduría delante de Dios. Y no venía alguien con un pequeño zarandeo, con una idea nueva, con una novedad. Vamos a hacer un cambio en la iglesia, vamos a esto, ahora la doctrina se lleva por otro sitio. Vientos de doctrinas de demonios, que dice la Biblia. Viene una doctrina de prosperidad y la gente se va detrás de la prosperidad. Viene una doctrina de la homosexualidad y la gente se va detrás de esa doctrina. Todas esas doctrinas lo único que alimentan es la carne. Porque, ¿dónde está esa doctrina? No cualquiera puede venir a desestabilizar. El diablo vino a zarandear a Jesús. ¿Por qué crees que Jesús no fue zarandeado? Que Jesús iba a permitir el zarandeo en otros, pero él no iba a dar el ejemplo. Él vino a ser zarandeado, pero él tuvo la respuesta adecuada para cada palabra, para cada prueba. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió: después de 40 días de ayuno, ¿tendría hambre? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo contrarrestar? Cuando uno tiene la fe y el conocimiento de parte de Dios, y sabe distinguir cuando es el diablo el que viene con un zarandeo, y sabe distinguir cuando la situación es que Dios la está permitiendo, y sabe distinguir que es Dios el que permite una situación, y sabe que su fe está puesta a prueba, y entonces tiene que responder con fe. Le llevó el diablo a un alto monte, verso 5, y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré, le dijo el diablo a Jesús, toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. La vanagloria del hombre, el ser famoso, ser conocido, el ser poderoso, el ser, ¿está eso dentro del hombre? Pero Dios ya sabía, Jesús ya sabía cuál era la respuesta que tenía que dar. Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Le dijo: te daré esta potestad, y si un postrado me adorares, todo será tuyo.
Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor solo tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya ves que si tenemos tentaciones, a veces tenemos pruebas, tenemos situaciones y pensamos que Dios está en otro lado, a otras cosas, y solo está esperando a que recurras a Él para dar respuesta. No que Jesús te ha abandonado, sino que está hablando por ti para que tú des la respuesta, pero tú tienes que dar la respuesta. Y dice, le llevó a Jerusalén, le puso en lo alto del pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y que tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Otro día podemos hablar de las medias verdades y medias mentiras del diablo. Pero Jesús fue tentado, tenía respuesta. ¿Hasta dónde Dios puede permitir que el diablo te zarandee porque tiene respuestas? O a veces somos tan dependientes de que todavía no hemos madurado, no hemos crecido, y cualquier cosa nos supone una gran tentación, no tenemos respuesta, tenemos que siempre preguntar a otro, tenemos que siempre buscar en otras personas la palabra. Qué bueno cuando escuchamos a otros compartir, pero qué bueno que podamos compartir de la palabra. Amén. No que seamos dependientes de que otros nos compartan. Veo a algunas personas, sobre todo en algunos chats de la iglesia, que siempre que tiene que compartir algo, busca devocional de Pepito y lo engancha y lo pone en el chat. Ya está, esto es lo que voy a compartir, lo que ha compartido el otro. Eso no es darme palabra de Dios, la que Dios te dio a ti. Esa se la dio a Dios. ¿No? Dame la palabra que Dios te dio a ti. Yo no quiero la que le dio al otro, que es perfecta y maravillosa para él. Yo quiero oírte lo que Dios te dio a ti. Yo quiero saber que Dios te está hablando a ti. Yo quiero saber que a través de lo que me hablas, entender cómo está tu vida, qué está pasando, pero a ti, no al otro. Yo quiero que tú aprendas a comer de parte de Dios. Qué bueno que el pastor come de Dios y te da a comer, pero llega un momento en el que uno tiene que crecer, avanzar, madurar. Cuando Jesús fue a donde Pedro, le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí. Dijo: pues ahora vas a dejar de ser oveja y vas a pasar a ser pastor. Es decir, vas a dejar de preocuparte tanto de ti mismo y vas a tener que empezar a preocuparte de los demás. ¿Porque me amas? Y dijo: hombre, por supuesto que te amo. Sí. Pues deja de ser tan oveja y pasas a ser más pastor. No el título, sino de los que dejan de preocuparse tanto de sí mismos y empiezan a preocuparse un poco más de los demás. Te invito a que cierres sus ojos en esta mañana. Dios mío, en esta mañana tú nos has hablado. Tu palabra habla con claridad, Dios mío, Señor, habla con directa al corazón, Dios mío. Yo quiero aprender de ti, Dios mío, Señor. Y quiero dar a comer la palabra que tú tienes, Señor. Y quiero también entender que tú permites los zarandeos y las pruebas y las situaciones en nuestras vidas para que avanzamos, para que crezcamos, y que a veces nos vemos solos, físicamente solos, sí, pero no espiritualmente solos. Jesús está ahí velando por nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que buscar de ti y dar respuesta con tu palabra ante las tentaciones del diablo y ante las situaciones de este mundo. Y si somos tan dependientes de papá, de mamá, del pastor, porque dice el verso que debiendo de ser ya maestros, todavía tenemos que aprender, somos aprendices, debiendo de ser maestros ya, habiendo aprendido que mi vida depende de ti, depende de Dios, apoyada por el pastor y por los hermanos, pero mi vida depende de ti, Dios. Yo he madurado y he crecido y he avanzado y he entendido que mi vida debe de depender de ti. Como Jesús hizo que la vida de sus discípulos dependiesen de Dios directamente. Ya su tiempo se acababa y empezaba un tiempo nuevo y tenían que empezar a comer de parte de Dios. Gracias por esta palabra, gracias por esta iglesia, Señor. La bendecimos y te ruego, Señor, que tu palabra tenga efecto en sus vidas, Dios mío, encontrando esa buena tierra donde se planta esa semilla, Dios, Señor, que da fruto a 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén.